Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El pintor francés Marcel Duchamp dijo que siempre son los demás los que se mueren. En México asistimos a los ritos funerarios que anuncian el cierre del año y que nos ponen una vez más frente a la muerte. Así que ya llegó la mera hora, la liberadora, la pálida, la calva, la huesos, la patas de alambre, la mismísima pelona. Ya llegó la igualadora, la novia fiel. La muerte llega y cuando te toca, mano, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. El culto a la muerte puede considerarse como el elemento más antiguo, fundamental y auténtico de la cultura popular mexicana. Nuestra literatura está llena de serias referencias a la muerte, al moribundo, a la vida después de la muerte y a la conmemoración de la muerte como una cuestión mexicana. La literatura universal, sin el cariz tragicómico que le ha impreso a la cultura mexicana la muerte, se encuentra también llena de reflexiones y narrativas que buscan una explicación para los vivos sobre las acciones inmisericordias de la muerte. Es más duro asumirla que padecerla, escribió Chateaubriand. Hoy hablaremos precisamente de la muerte en la literatura, la muerte enamorada, que no dejará de visitarnos, la muerte de los demás que es siempre nuestra propia muerte. El poeta metafísico John Donne lo dijo más claramente. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque yo formo parte de la humanidad. Por tanto, nunca mandes a nadie a preguntar por quién doblan las campanas, doblan por ti. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Traigo aquí una crónica sobre las tradiciones y sus cadenas. Es una crónica sobre una noche en que me convencieron con mentiras. No te puedes perder el Día de Muertos en Mixquic, una de las tradiciones y leyendas más interesantes de México, la meca urbana de los fieles difuntos. No tiene pierde. Nos enfilamos hacia Xochimilco y los letreros nos llevan de la mano. Yo sabía por informaciones veraces que en ese pueblo de Tláhuac la memoria de los muertos alcanzaba el paroxismo. Nos habían dicho que tomáramos la desviación a la Nopalera. Nos dijeron mal. Recorrimos en la oscuridad caminos de terracería a bordo de una camioneta. Una mujer de rebozo nos dijo que íbamos en el sentido opuesto y un campesino borracho nos indicó, inspirado por la lucidez del alcohol, el rumbo correcto. Regresamos por una boca de lobo atropellando piedras y cactus, una tierra de nadie. Quizá en estos días ese territorio sea un Potosí, pero en esos días su patrimonio eran la sombra y el laberinto. Cuando pensamos que todo estaba perdido, incluyéndonos a nosotros, apareció un muro de piedras. Ya llegamos, dijeron los amigos, antropólogos, que guiaban al grupo hacia una raíz de la tradición mexicana. Una procesión de mujeres rulfianas desfiló frente al muro del cementerio y se perdió entre las sepulturas. Pronunciaban plegarias aterradoras y llevaban flores de cempasúchitl. Me moví en el borde de un ataque de pánico. Dicen que cuando Einstein vio esta escena, se desmayó de placer. También estuve a punto del desvanecimiento, pero por razones más terrenales. Un labriego generoso me ofreció al pie de una tumba modesta un trago de pulque. Acepté. Los efectos fueron similares a los de un buche de resistol. La amabilidad ocasiona desastres. Muy bueno, le agradecí el trago. Error garrafal. Otro, por nuestra tonchita, me dijo. Bebí de las babas del diablo mientras un grupo de jaraneros cantaba La Bruja y varias mujeres depositaban comida en la tumba de sus muertos. Otro por Nachito que nos dejó antes de tiempo. Venga, un trago grande, amistoso. Mis amigos antropólogos me felicitaron y yo hice un descubrimiento histórico incontrovertible. Después de beber pulque, los aztecas sacrificaban humanos y perros. Mi nuevo amigo me dijo, al rato vienen. Se refería a los muertos. Bebiendo pulque no solo los muertos salen de la tumba, las piedras dan largos discursos sobre la vida y la muerte. Me ofreció más del líquido sagrado. Me negué y me vio con mala cara. No había que ser un estudioso de la ontología del mexicano para temer la cuchillada trapera. Pero estas costumbres no del todo modernas, una corriente del pensamiento tan falsa como Snob ha sostenido durante años que el mexicano juega con la muerte. Me alejé de la tumba de Tonchita. Una hace cosas sin saber.
En el atrio de la iglesia había puestos de comida. Los tendajones callejeros son una pasión nacional, usted lo sabe mejor que yo. Comí capirotada, coyotas y un buñuelo. Mis amigos antropólogos me elogiaron y yo pedí de inmediato a un gastroenterólogo. Acabo de ingerir 7,000 calorías. La tubería va a estallar en pedazos. Además tomé pulque, soy una bomba humana. Ayúdenme por piedad. Nadie hizo caso. Mis amigos antropólogos ponderaban las calaveras de azúcar, el papel picado, la mano del metate, la imaginación popular, la obra de José Guadalupe Posada, las diversas interpretaciones de la Catrina y la Pulquera, la banda musical compuesta por Calacas, y yo estallaba. A mis amigos, que para entonces eran mis enemigos, les dio por analizar los distintos nombres que el mexicano le pone a la muerte. La flaca, la fría, la sin dientes, la pelona, la parca. En las calles de Mixquic me sentí castigado por un Dios severo y condenado a las llamas del infierno. Mientras los deudos les daban de comer a sus fieles difuntos, la noche avanzaba hacia el despeñadero. El regreso fue peor, nos perdimos. Mis amigos antropólogos sabían muchísimo de tradiciones, pero su verdadera sabiduría era la desorientación eterna. La camioneta transitaba al borde de un canal. Llegamos a Xochimilco, dijo una voz en el asiento de atrás. Una buena noticia si se tratara de ir en trajinera. Al cabo de 2 horas el camino se iluminó. Al fin el alumbrado público. La gaviota de los marineros urbanos. Nunca olvidaré Mixquic y desde luego nunca volveré. Se los digo, el pulque es una bebida maldita. Así, mi experiencia el día de muerte. En una de sus greguerías, Ramón Gómez de la Serna escribió: la muerte es como cuando va a salir el tren y ya no hay tiempo para comprar revistas. En el libro La peor parte, Memorias de amor, Fernando Savater cuenta que al morir su esposa Sara Torres Marrero, él tuvo la sensación de que como escritor, llorar no sería suficiente para una despedida digna de la mujer con la que compartió 35 años de su vida. Cuenta Savater: en cuanto pude me puse a escribir lo que suponía para mí ser tan desgraciado. Apuntes descalabrados, apuntes erráticos, por primera vez en mi vida algo que no tenía intención clara de publicar. ¿Para qué? ¿A quién podría interesar?, dice Savater, cómo transmitir a nadie cosa tan ridícula como las zozobras inesperadas de un recién llegado a la desventura. A lo largo de casi 2 años fui añadiendo unas pocas líneas al día, nunca más de un par de párrafos breves a la semana. En uno de los recuerdos evocados en este compendio de memorias, Savater cuenta que el primer viaje que él y su esposa realizaron juntos fue a Venecia. Una de las noches en la ciudad italiana, una fuerte lluvia los obligó a refugiarse en una pequeña óptica. Dice Savater que, como las condiciones del clima no parecía que fueran a mejorar, pronto decidió probarse unos anteojos de color anaranjado. Aquellos fueron los primeros lentes extravagantes que compró. Tras ese recuerdo, el escritor comenta que Sara Torres, a ella le gustaba que utilizara ese tipo de cosas atrevidas. Camisas floreadas, atuendos playeros, escandalosos, gabardinas con grandes cinchas, corbatas festivas. Torres Marrero, mi pelo cohete, como le decía Savater, murió a las 3:10 de la madrugada del 18 de marzo del año 2015, terminando así con una tortura de 9 meses de esfuerzos clínicos para combatir un agresivo tumor cerebral. En el recuerdo de aquellos meses de enfermedad y hospitales, Savater recordó una frase de George Orwell que dice: la gente habla de los horrores de la guerra, pero ¿qué arma de las inventadas por el hombre se acerca tan siquiera a la crueldad de algunas de las enfermedades más comunes? Yo traigo aquí 2 libros, además de la memoria de amor de Savater. Uno es precisamente el que escribieron Sara Torres y Fernando Savater. Aquí viven leones, viaje a las guaridas de los grandes escritores, publicado por Debate. Y traje también este de título La vida eterna. Este es un libro sobre la religión como ese gran momento civilizatorio en el cual los hombres y las mujeres se enfrentan a grandes problemas, la vida, la muerte de los padres, los hijos, y ofrecen a veces una salida. No para mí, pero para otros sí. Fernando Savater, La vida eterna.
De la mesa de novedades, mire usted lo que nos ha llegado. Lumen ha publicado a Alice Munro, Premio Nobel de Literatura, Danza de las Sombras. La magia de Alice Munro, dice los editores que han invocado tantos escritores y críticos literarios, con la que ha llenado de luz las vidas, los sentimientos y los diálogos más cotidianos y que ha hecho de ella la mejor cuentista de la literatura contemporánea, ganadora del Nobel y del Booker, ya está totalmente afianzada en el primero de sus libros de relatos, Danza de las Sombras. 15 historias, algunas de marcado carácter autobiográfico que revelan los múltiples matices de la naturaleza humana. Alice Munro, literatura de una gran escritora. Nos ha llegado también a la mesa de novedades de Alfaguara, Arturo Pérez Reverte, Revolución. Uno más de los libros de Arturo Pérez Reverte que seguramente será un éxito de ventas. Esta es la historia de un hombre, 3 mujeres, una revolución y un tesoro. La revolución fue la de México en tiempos de Emiliano Zapata y Francisco Villa. El tesoro fueron 15,000 monedas de oro de a 20 pesos, de las denominadas Maximilianos, robadas en un banco de Ciudad Juárez el 8 de mayo de 1911. El hombre se llamaba Martín Garret Ortiz y era un joven ingeniero de las minas, y Arturo Pérez Reverte logra quizás en este libro su reciente novela más interesante. Pérez Reverte, Revolución, Alfaguara. Y mire usted, de Claudia Marcuchetti Pascoli, Fuego que no muere. 2 hombres y un sombrío misterio se esconden tras la muerte de Tina Modotti. Editorial Planeta. Cuando el cadáver de Tina Modotti llega a la morgue del doctor Zárate para que le practique la autopsia, Armando, fotógrafo aficionado e hijo del forense, se escabulle para intentar hacerle un retrato a la mujer que fuera modelo, artista y revolucionaria. ¿Realmente fue una falla del corazón la causa de su deceso o hay algo más que se está ocultando? La pregunta lo intriga y poco a poco invade todo su mundo. Esta novela de Marcuchetti puede ser una de las más interesantes novedades de estos días. Fuego que no muere. Editorial Planeta. Ella es Claudia Marcuchetti Pascoli. De la mesa de novedades. Nunca fue tan incómodo toser en público, ¿no? Esa no es una buena idea, pero existe una mejor solución. Los jarabes con el poder de Vic, en una fórmula que recubre la garganta, aliviando la tos a partir de 5 minutos. Para cada tipo de tos, jarabes Vic. Prepárate cada día con Gillette Mac 3. Hojas más afiladas que se deslizan sin esfuerzo, para una afeitada que apenas se siente. ¿Cuándo fue la última noche completa de sueño en tu periodo? Disfruta noches llenas de sueños con la protección de Naturela Nocturna. Sus canales tienen 6 zonas de protección que evitan derrames. Y así disfrutes de todo el día. Prueba Naturela Nocturna. Estornudos en el camión, clásico para que se te pegue la gripa. Llevarla a casa también. Para cuando te sientas en riesgo de contagiarte, Vic Primera Defensa. El poder de Vic en un microgel. Inclina hacia afuera y aplica para atrapar, inactivar y detener el avance de la gripa. Vic Primera Defensa. Te falta una sola persona y el mundo entero está vacío, escribió Joan Didion en su libro El año del pensamiento mágico. Un relato que comienza el día 4 de octubre del año 2004, 9 meses después de que su esposo John Gregory Dunn sufriera un infarto fulminante en el departamento en el que ambos vivían en la ciudad de Nueva York. Para aquel momento, la tarde del 30 de diciembre del año 2003, la hija del matrimonio Dawn Didion, de nombre Quintana Roo, así como usted lo oye, llevaba 5 días inconsciente en una unidad de cuidados intensivos del centro médico Bred Israel debido a un choque séptico. Cuenta Didion que aquel día regresaron a casa después de estar en el hospital, encendieron la chimenea, pusieron la cena en el horno y se sirvieron una copa. Mientras esperaban que la cena estuviera lista, John se sentó a la chimenea, junto a la chimenea, con un whisky en la mano, y John se quedó en la cocina mezclando los ingredientes de una ensalada. Él habla sobre la influencia de la Primera Guerra Mundial en el resto del siglo XX, pero de pronto se impuso el silencio. De eso hablaba su esposo. Dice Didion: cuando dejé de escucharlo, levanté la vista y lo encontré con la mano izquierda levantada, encorvado e inmóvil. Intenté levantarlo, pero fue inútil. Ella
tomó el teléfono y marcó el número del servicio de ambulancias del Hospital Presbiteriano de Nueva York. John fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió al infarto. Por la noche, Joan Didion regresó sola a casa con una bolsa de plástico en la que se encontraban unos pantalones de pana, una camisa de lana, un cinturón, un clip y un teléfono celular. Los pantalones estaban rotos. Los paramédicos tuvieron que romperlos y en la camisa había sangre. Al día siguiente, en el momento de reconocer el cuerpo en la morgue, Didion pensó en su hija Quintana y a su cabeza llegaron estos versos de La Tempestad de Shakespeare. A 5 brasas yace tu padre, lo que eran sus ojos ahora son perlas. El año del pensamiento mágico, en palabras de la propia Didion, fue escrito como un intento de asimilar aquel pedido en el cual los acontecimientos se llevaron por delante cualquier idea fija que pudiera tener sobre la muerte, la enfermedad, la probabilidad, la suerte, el matrimonio, los hijos, los recuerdos, el dolor y las formas en que la gente afronta o no el hecho de que la vida se termina, escribió Joan Didion. 2 meses antes de que viera la luz el año del pensamiento mágico, Quintana Roo, Don, murió. Igual que su padre, en el Hospital Presbiteriano de Nueva York. En el libro publicado 6 años después, aquí tengo yo una versión en español, ilustrada por Paula Bonet. Es un libro realmente estremecedor. Es de John Didion y lo escribió después de estas muertes, decíamos nosotros. 6 años después, contaba yo, Didion nos dice que la tarde en que murió su hija, las hojas de los árboles ya perdían la intensidad con que habían comenzado a brillar en el verano. A pesar de que faltaban semanas para que empezara su caída, ya podía percibirse el comienzo de su declive. En aquel libro dedicado a su hija fallecida a los 38 años, Didion escribió: un día estamos enfrascados en vestir bien, en seguir las noticias, en mantenernos al día, en bregar en lo que podríamos llamar seguir vivos, y al día siguiente dejamos de estarlo. Un día estamos pasando con nuestro verdadero entusiasmo las páginas de lo que sea que nos ha llegado en el correo. Puede que sea Vogue, puede que sea Foreign Affairs, sea lo que sea, estamos enormemente interesados, contentos de tener ese manual para seguir vivos, y al día siguiente vamos andando hacia el norte por Madison Avenue, pasando por delante de Barneys y de Armani, o bien por Park Avenue, pasando por delante del Consejo de Relaciones Exteriores, y ni siquiera les echamos un vistazo al pasar. Yo misma coloqué las cenizas de mi hija en el muro. Yo misma vi cerrarse a las 6 puertas de la catedral. Sé que es lo que estoy experimentando ahora. Conozco la fragilidad y conozco el miedo. Uno no teme por lo que ha perdido. Lo que ha perdido ya está en el muro. Lo que ha perdido ya está al otro lado de las puertas cerradas. Uno teme por lo que todavía no ha perdido. Puede que ustedes todavía no vean nada por perder, y sin embargo, no hay día en su vida en que yo no vea a mi hija. Joan Didion, este libro que yo les decía es un libro duro, estremecedor, pero al mismo tiempo un libro hermoso. Está publicado por Random House. Joan Didion, El año del pensamiento mágico. Mire usted lo que tengo aquí. La muerte de Artemio Cruz, Carlos Fuentes, se publicó en el año de 1960 y no va usted a creer. Se hicieron 35,000 ejemplares de esta edición que tengo aquí, mi vieja edición del Fondo de Cultura Económica. Un revolucionario corrupto se encuentra al borde de la muerte, está tirado en una cama y empieza a hablar. Es una de las grandes novelas de Carlos Fuentes, no mi preferida, pero sí un momento de gran narrativa en Latinoamérica. Escuche usted el principio de la muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Yo despierto. Me despierta el contacto de ese objeto frío con el miembro, pero no sabía que a veces se puede orinar involuntariamente. Permanezco con los ojos cerrados. Las voces más cercanas no se escuchan. Si abro los ojos, ¿podré escucharlas? Pero los párpados me pesan. 2 plomos, cobres en la lengua, martillos en el oído. Una como plata oxidada en la respiración. Metálico, todo eso. Mineral, otra vez. Orino sin saberlo. Quizá he estado inconsciente, recuerdo con un sobresalto. Durante esas horas comí sin saberlo, porque apenas clareaba cuando alargué la mano y arrojé
también sin quererlo, el teléfono al piso y quedé boca abajo sobre el lecho, con mis brazos colgando, un hormigueo por las venas de la muñeca. Ahora despierto, pero no quiero abrir los ojos. Aunque no quiera, algo brilla con insistencia cerca de mi rostro. Algo que se reproduce detrás de mis párpados cerrados en una fuga de luces negras y círculos azules. Contraigo los músculos de la cara. Abro el ojo derecho y lo veo reflejado en las incrustaciones de vidrio de una bolsa de mujer. Soy esto. Soy este viejo con las facciones partidas por los cuadros desiguales del vidrio. Soy este ojo. Soy este ojo surcado por las raíces de una cólera acumulada, vieja, olvidada, siempre actual. Soy este ojo abultado y verde entre los párpados. Párpados aceitosos. Soy esta nariz, quebrada, de anchas ventanas. Soy estos pómulos, donde nace la barbacana. Nace mueca. Soy esta mueca que nada tiene que ver con la vejez o el dolor. Mueca, con los colmillos ennegrecidos por el tabaco. El vaho de mi respiración opaca los cristales y una mano retira la bolsa de la mesa de noche. Dime cómo mueres y te diré quién eres. Octavio Paz escribió en el ensayo Día de Muertos, Todos Santos, texto que forma parte del Laberinto de la Soledad, que la muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida. Paz menciona que toda esa confusión de actos, omisiones, arrepentimientos y tentativas, obras y sobras, que es cada vida, encuentran en la muerte no un sentido o una explicación, sino solamente un fin. Si no morimos como vivimos, agrega Paz, es porque realmente no fue nuestra la vida que vivimos. No nos pertenecía como no nos pertenece la mala suerte que nos mata. Dime cómo mueres y te diré quién eres. Además, la novela mexicana por excelencia, la mejor muestra de la narrativa mexicana moderna, Pedro Páramo, usted lo sabe muy bien. Un pueblo habitado por fantasmas, hijos todos de un cacique, fue imaginado por Juan Rulfo. En él, la tierra polvorienta de cualquier lugar en México es el escenario donde la vida y la muerte se confunden hasta ser lo mismo. También José Revueltas escribió, por cierto, El luto humano, un retrato de la muerte cuyas primeras líneas son estremecedoras y absolutas. La muerte estaba allí, blanca, en la silla, con su rostro. José Revueltas. Yo tengo aquí, desde luego, mi vieja edición, que no presto, Juan Rulfo, Pedro Páramo, en la vieja edición del Fondo de Cultura Económica, una editorial de la cual nunca debió salir Juan Rulfo, pero la familia decidió llevárselo a una gran peregrinación editorial, tal que hoy en día sus libros se consiguen con gran dificultad. Y tengo esta edición de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, postdata, Vuelta al laberinto de la soledad. Es una edición en el 65 aniversario a cargo de Enrico María Santí, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Dos clásicos de las letras mexicanas, dos clásicos de la muerte. Imposible hablar de la celebración del Día de Muertos en la literatura sin referirnos a la obra maestra de Malcolm Lowry, Bajo el volcán. Esta novela endiabladamente profunda transcurre todo durante esta celebración del año 1938. La historia de un cónsul alcohólico sirve de guía y receptáculo para los tormentos del amor, de la locura y de la muerte. Lowry dice en el prólogo a la edición francesa escrita en 1948, ese México, lugar de encuentro de distintas razas, antigua arena de conflictos políticos y sociales, donde un pueblo colorista y genial cultiva una religión que se puede considerar una religión de la muerte.
Concuauhnáhuac, nombre náhuatl de Cuernavaca, como escenario total de la novela, y a las faldas del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, gigantes que persiguen sin tregua al cónsul Geoffrey Firmin. Esta novela de ritmo lento, melancólico y trágico es considerada una obra maestra de la literatura universal. ¿Hay algo más bello que pueda compararse con una cantina en la mañana temprano? Esta obra sin parangón describe los avatares de un hombre derrotado para siempre. La historia de un naufragio etílico a la vera de México, un país que se muestra terrible y afable a la vez, como un hogar en llamas. Un imperdible de la literatura, Bajo el volcán. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres, esas que se dicen en las sobremesas, esas que se repiten una y otra vez. Escuche usted esta. Esta es de Woody Allen. Sigo preguntándome si hay vida después de la muerte. Y si la hay, ¿le cambiarán a usted un billete de 500? Woody Allen. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.